Los amigos Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT, y el sensei Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político. Te saludo primero a ti, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Vicente, Ramiro, a toda la audiencia de Sin Censura, ¿cómo están? Ya aquí listos para comentar algunos temas. Échale. Y el querido sensei, que ayer se quedó sin su parejita en la mesa de diálogo, pero que ya está listo para dejar la víbora chillando. Le mando un saludo al abogado César Gutiérrez Priego. ¿Cómo anda, sensei? Bien, pues mandé a comisión al César, ya sabes, y que trajeron unas tortas y nunca llegó el cabrón. Pues ya sabes cómo es ese cabrón. Ya luego le alineo los chakras al güey, pero bueno. Bueno, el que les alineó los chakras a los miembros del Poder Judicial fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera condenó la entrega del Poder Judicial al PAN y dijo una sola decisión a favor del pueblo. En momentos en que el Poder Judicial pareciera ser la principal zancadilla para que avance la cuarta transformación, salvo que digas otra cosa, Manuel, ¿cómo ves? Pues es interesante la pues, campaña política que trae el presidente contra la Suprema Corte. Es un tema que durante mucho tiempo prácticamente en este país no se hablaba de lo que hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es en esta coyuntura de cambio de régimen político a partir de 2018 que se empieza pues, a hablar más del papel que está desempeñando políticamente la Corte. A mí me parece que por momentos o en algunos episodios de las semanas recientes se le ha pasado un poco la mano al presidente, pero concuerdo en que, pues era un tema del que no se hablaba, y me parece muy bien que se esté poniendo sobre la mesa un cambio de fondo en la estructura del Poder Judicial, como parte de lo que está en juego rumbo a las elecciones del 2024. Es decir, el presidente ya ha sido muy claro en que va a impulsar esta iniciativa de voto popular para elegir a los ministros de la Corte, y me parece que es algo que, un paso que si bien algunos ven con ciertas reservas, a mí me parece un paso necesario para pues dotar de frescura al Poder Judicial, y sobre todo para tratar de corregir algunas de las situaciones de corrupción, de manejos turbios, de captura política que existe actualmente en el Poder Judicial, y que pues es insostenible que se mantenga así, ¿no? Hoy me llamó la atención que citó el libro de Daniel Cosío Villegas, en el cual formulaba algunas de las ventajas de que los ministros sean elegidos por voto popular, y esto es que tendría mucho más peso las decisiones que toman los ministros de la Corte al ser emanados directamente del pueblo. Entonces me parece que era muy necesario este proceso de pedagogía política en el cual los mexicanos, y tiene razón López Obrador cuando dice que pues en años previos, pues prácticamente nadie conocía el nombre de los ministros de la Corte, o era apenas de un sector, y cada vez se habla más de estos temas. Es decir, era un poder de los tres poderes de la Unión, pues el que había estado operando ahí en lo oscurito, en las sombras. Nadie sabía muy bien qué hacía el Poder Judicial, cómo se dirimían algunos temas, y realmente hasta ahorita, en este cambio de régimen político durante la 4T, es que empieza a tener una visibilidad mayor, sobre todo para la gente, para el pueblo, para el gran electorado. Entonces, me parece que dentro de todo, esta disputa política que tiene el presidente contra la Suprema Corte, pues ha resultado favorable en esos términos de hacer del conocimiento de la gente qué es exactamente lo que hacen estos señores, estos ministros de la Corte, que han fungido como un aval de muchas de las grandes tragedias que han ocurrido en este país, ¿no? Se habla mucho de la división de poderes, de contrapesos por parte de algunos analistas de la derecha, pero si hubiera habido realmente contrapesos, pues no se hubieran aprobado cosas como los fraudes electorales de 2006 y 2012, y por lo tanto no se hubiera desencadenado tragedias tan lamentables como la guerra contra el narcotráfico, impulsada por Felipe Calderón, que pues ya nos enteramos después, pues fue realmente pues una mera simulación
para proteger a los cárteles de la droga, como lo hemos visto con todo el juicio contra Genaro García Luna. Entonces, ya hacía falta que pues, se le apretaran las tuercas al Poder Judicial, que pues, se han desempeñado con mucha soltura, con mucha holgura en varios temas, y que realmente, pues, creo que al ser uno de los poderes de la Unión, amerita más vigilancia por parte de los ciudadanos, y me parece muy bien que en este proceso político de cambios, de transformaciones, pues se ponga la mira sobre el Poder Judicial. Falta con urgencia impulsar una reforma a fondo, luego de que pues la alianza que había hecho el presidente López Obrador con el ministro Arturo Saldívar al principio de su mandato, pues para limpiar al Poder Judicial, pues simple y sencillamente pues acabó ahí naufragando, no sirvió del todo, y por ello creo que hace falta meter mano a fondo en el Poder Judicial, y qué bueno que se esté tocando estos temas de cara a las elecciones de 2024, en el que no solo se va a elegir al próximo presidente o presidenta de la República, sino también van a estar sobre la mesa varios temas cruciales que se van a dirimir en el Congreso, incluyendo esta reforma judicial. Y es que, Sensei, agregando a lo que está diciendo Manuel Hernández Borbolla, en el Poder Judicial son juez y parte para investigarse. El Consejo de la Judicatura Federal, que debería de investigar el actuar de ministros, de magistrados, de jueces, es presidido por Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que es obvio que muchos no tendríamos ni esperanzas ni confianza de que la cosa cambie si no hay una reforma. Hoy el presidente avala la idea de que se lleve a consulta popular esto de si los ministros y ministras deben de ser elegidos en las urnas, Ramiro. Sí, mira, si uno ve el antecedente histórico o porque uno tiene que entender por qué la Suprema Corte de Justicia actúa como actúa, porque de ahí tendríamos que partir, ¿no? La Suprema Corte de Justicia era como la Santísima Trinidad del poder priista, ¿no? Todos estaban en franca comunión. Eso al final de cuentas lo que le permitió al PRI luego al PRIAN, ¿no? Con su agregado azul, les permitió sobrevivir tantos años. ¿Por qué? Porque tenían pleno control de los tres poderes. Acuérdense que pues no hubo ninguna controversia constitucional a la hora de privatizar todo, a la hora de modificar la Constitución más de 500 veces. Nunca, como dice el presidente, pues ¿qué onda? Mientras ustedes aprobaron una Constitución que haría sonrojar al mismo Pinochet, la Suprema Corte de Justicia dormía el sueño de los justos. Y sí, el planteamiento sí es interesante porque son más de democracia representativa. Lo que se pretende con esta cuarta transformación es que sea una democracia participativa, como es en los países desarrollados. La derecha en México habla de desarrollo, de llegar al primer mundo, pero habla de desarrollo y llegar al primer mundo para los empresarios y para el 1% de la población. No hablan de que haya pleno uso de derechos y facultades de los ciudadanos para decidir qué es lo que les conviene como país, como mayoría. Obviamente, en Estados Unidos tienen este tema de que demasiada democracia puede caer en dictadura. Ese es el miedo. Por eso Estados Unidos es una república, no es una democracia. Y ahí están, ¿no? Ahí están las consecuencias, ¿no? En Estados Unidos de que cada día tengan más impresentables. En el caso de México, que somos una democracia en desarrollo, que no hemos llegado a la plenitud de la democracia, que es a lo que vamos. Este es un periodo de transición, el de López Obrador es un periodo de transición. Y se van a consolidar en los próximos 2 sexenios las decisiones que tome la mayoría, y ya con un pueblo altamente politizado, pues obviamente será mejor que nosotros, como bien lo plantea Manuel, empecemos, ¿no? a decidir quiénes queremos que nos representen también en el Poder Judicial, porque como dicen, esos mecanismos de no tener la posibilidad de elegir a los ministros de la Suprema Corte, a mí me parece que también cae dentro de las cuotas partidistas, como sucedió en el caso del INE, como sucede ahora mismo en el Instituto Electoral del Estado de México, donde nadie elige a los funcionarios electorales, son cuotas partidistas. Por eso es difícil ganarle al PRI por la buena, aunque ahora hay una ventaja de la maestra Delfina de más de 20 puntos. Pero en el caso del Poder Judicial, sí tendríamos que entender que parte de ir desarrollando la democracia y parte de irnos convirtiendo en ciudadanos plenos con derechos y obligaciones es básicamente que nosotros podamos decidir el futuro también del Poder Judicial, y que no sea
un hoyo negro en nuestra democracia y que ellos legislen a como les pega la gana, ¿no? De acuerdo a los criterios que les impulsaron los amos, ¿no? Así es. ¿Cómo ven el caso de Ecuador? La cosa está color de hormiga en algunas partes de nuestra América Latina, mi querido Manuel Hernández Borboya, y mientras desde Guatemala le tiran dardos envenenados al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Perú hasta Keiko Fujimori regresó al plano público, a los medios de comunicación para buscar enfrentarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay otros lugares en donde la cosa está que arde. Por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador, Guillermo Lasso toma actitudes que en otros lugares se habrían considerado un golpe de Estado o algo cercano a un golpe de Estado. Guillermo Lasso, el que en su momento fue reconocido por Enrique Krause como un demócrata, tomando decisiones que muchos consideraríamos autoritarias. ¿Cómo ves la situación, Manuel? Sí, pues cuando es un banquero como Guillermo Lasso, esto no se califica de golpe de Estado, pero cuando es un profesor rural, como ocurrió con Pedro Castillo en Perú, ahí sí se le van encima a toda la prensa globalista y toda la gente pues acabó señalando que había un golpe de Estado contra Castillo y que hoy en día reconocen a la golpista Dina Boluarte como la presidenta de facto de Perú, ¿no? Son estas cosas que evidencian mucho cómo funcionan las relaciones de poder y sobre todo cómo funciona la prensa corporativa en todo Occidente con esta situación, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, pues las protestas que hubo en 2019 y la masacre que hubo contra muchas personas en Ecuador durante las protestas, pues prácticamente no salieron en la prensa internacional, ni en la prensa hemisférica, ni en la prensa globalista. Entonces, pues no es de extrañarse la manera en que ahora están ahí cobijando y apapachando a Guillermo Lasso, que viene enfrentando pues estas acusaciones de juicio político desde hace ya varios meses por un caso de corrupción y que ya que le estaba llegando el agua al cuello, pues decidió disolver el Congreso en una medida legal que lo permite la Constitución de 2008 y que eso al mismo tiempo va a provocar que se tengan que realizar elecciones dentro de los próximos 6 meses, incluido dejar que el mismo Lasso deje la presidencia. Entonces todavía falta ver cómo se va a dirimir ese asunto, pero desde luego que llama la atención la cobertura y la manera en que se cubren estos casos, siempre a favor de las oligarquías en América Latina, y que por eso vemos que gente como Enrique Krause, que era un aplaudidor de este tipo de personajes, pues ahora no salga a decir que es una dictadura. Ya me imagino que hubiera pasado si alguna medida de este tipo se hubiera aplicado en Venezuela, en Cuba, en México, ahora en Colombia, que también traen una guerra sucia mediática bastante intensa contra el presidente Petro en Colombia. Entonces, pues me parece peculiar, ¿no? Aquí en México, imagínate cómo estarán las cosas que hasta le dan voz a la hija de un dictador y genocida como fue Ríos Montt de Guatemala, con tal de tratar de denostar y de golpear políticamente a López Obrador. Es bastante emblemático cómo la política exterior de la 4T y de López Obrador en este sexenio, pues ha evidenciado mucho de cómo está la correlación de fuerzas en toda América Latina y cómo siempre pues las oligarquías latinoamericanas suelen estar asociadas o vinculadas a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en todos lados, ¿no? O sea, la misma historia que ocurre aquí en México de una derrotada oligarquía ahí tratando de regresar al poder a través del control de los medios, de generar campañas sucias, de desinformación, de mentiras, de exageraciones, de pataleos, pues lo mismo está ocurriendo en toda América Latina. Aquí lo que llama la atención es que con medidas que pudieran ser calificadas como autoritarias a la hora de disolver el Congreso, pues en el caso de Ecuador, pues yo no he visto hasta ahorita que el Twitter, los grandes medios corporativos hablen de un golpe de Estado, como si se hizo inmediatamente con Pedro Castillo, ¿no? Aun cuando los congresos que hay en Ecuador y en Perú, pues son bastante diferentes, porque sabemos que en Perú
y lo saben los peruanos, ahí están las encuestas para quien las quiera consultar, pues el gran problema de la política peruana, pues es la manera en que un pequeño grupo de partidos políticos y de sus líderes se han adueñado del Congreso y a partir de ahí han hecho y deshecho lo que han querido con el país, ¿no? Entonces, este tipo de diferentes tratos que vemos con acontecimientos más o menos similares, evidencia mucho de qué pie coge a la iguana, como quien dice. Así es, y bueno, mi querido Sensei, otra estrellita para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate, la hija de un dictador como Ríos Montt se le va a la yugular. La hija de otro dictador lo critica, la señora Fujimori. Y el presidente, conociéndolo así como es de provocador profesional, que sigan cayendo las estrellitas, pues creo que queda claro de qué lado está cada uno, ¿no? Los sucesores de los dictadores, o las sucesoras en este caso, y un presidente Andrés Manuel López Obrador que le sigue apostando a que se respete la voluntad popular, como parecería que no se está respetando en Ecuador. Y espérate a que el presidente le entre al tema de Ecuador, mi querido Ramiro. Pues, ¿qué te puedo decir? Keiko Fujimori es la Mariana Gómez del Campo de Perú, ¿no? Nadie votó por ella, pero piensa que su opinión es muy valiosa. El problema con mucha gente de la derecha, sobre todo todos estos parásitos plurinominales, los de sobra conocidos en México, no tenemos que mencionarlos, pero pues hay bastantes de estos parásitos, uno queriendo ser candidato a presidente de la República, otras desde el Senado, que nadie votó por ellos, pero piensan que su opinión es importante. En el caso de Ecuador, en el caso de Lazo, es como si tú tuvieras a Germán Larrea o tuvieses a Ricardo Salinas de presidente de México. Es más o menos la equivalencia, ¿no? Pero en Ecuador, Lazo nada más tenía 25 congresistas de 130 y tantos, o sea, básicamente tenía como el 15% de representación en el Congreso ecuatoriano. Imagínense ustedes, ese sería el sueño húmedo de la derecha, ¿no? Que López Obrador y Morena solo tuviesen 80 diputados y 20 senadores, porque la derecha hubiese ya destituido, hubiese llamado 200 juicios políticos a López Obrador y lo hubiesen ya destituido, según siendo Lofer. Lo que pasó con Dilma Rousseff, ¿no? Yo no sé si recuerdan ustedes que a Dilma Rousseff la destituyeron en una mayoría de diputados brasileños. De los 300 que la destituyeron, más de 200 tenían causas judiciales por corrupción, para que se den una idea de cómo fue el mecanismo de destitución de Dilma Rousseff y cómo fue que metieron a la cárcel a Lula, porque así funcionan las derechas golpistas en todo el continente, que son digamos, por el tamaño de población y por el estilo de la población. Hay que recordar las votaciones que se acaban de dar en Chile, donde la extrema derecha ganó por aplastante mayoría y hacen que el gobierno de Gabriel Boric, pues si era de izquierda, se tenga que ir a la centro derecha, por ejemplo, ¿no? En el caso en específico de Ecuador, se sabía de a fondo lo que trabajó Rafael Correa, que fue un trabajo, el mayor periodo de estabilidad y crecimiento, a pesar de los esfuerzos de la oligarquía, de los medios de comunicación. Acabo de ver hace unos días una entrevista donde uno de esos famosos, un López Dóriga ecuatoriano muy agresivo, Rafael Correa le tiene que parar los tacos y decirle, ¿sabes qué? A mí no me faltes al respeto, y el tipo se sentía que el mundo no lo merecía. O sea, esa es la idea que se tiene cuando se está detrás de un micrófono, y que son personas poco inteligentes para manejarse. En Ecuador, obviamente, conociendo un poco los antecedentes y sabiendo, por ejemplo, que durante muchos años un presidente de la República no duraba un año, duraban 6 meses, estaban los cambios, estaba la inestabilidad. Como bien decías tú, Vicente, en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo y Perú, por el tipo de régimen que hay, que es el ejército el que determina al final de cuentas, como dice Manuel, hay un pequeño conglomerado de intereses de partidos que son los que hacen y deshacen, pero al final de cuentas, por el tipo de sistema que es semipresidencialista, el que tenga el apoyo del ejército es el que se queda con el poder. Si Pedro Castillo hubiese tenido el apoyo del ejército, él disuelve el Congreso, pero como el ejército dijo, no, no se le miran muchas luces a Pedro Castillo, nos vamos para el otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador, ahí está, ¿no? O sea, es el karma de elegir un banquero. No, o sea, ¿por qué no eligieron un sociólogo, un antropólogo, alguien con vocación, alguien que así como López Obrador haya andado pateando el bote por todo el país, conociendo las necesidades del país? No, pues eliges un banquero.
¿Qué esperas? ¿Qué esperas? El banquero o sea, tiene la mentalidad, tiene esa idea, esa cosmovisión, esa idea del mundo de pues las ganancias y los rendimientos fuera de la política. Entonces es difícil, ¿no? Que se entienda, sobre todo porque todavía faltan democráticamente que se establezcan movimientos como el mexicano. Nosotros somos el ejemplo para el mundo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer para el próximo año, consolidar, vernos en el espejo de estas que no podemos llamar democracias, vernos en el espejo y decir, ¿saben qué? Vamos a votar por la coalición y vamos a obtener el 80-90% del voto. Y ahora sí, definitivamente vamos a tomar el rumbo al país para evitar este tipo de cosas, ¿no? Así es, mi querido Ramiro. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras y te espero en la noche, eh? Pues sí, vamos a ver si se puede. Hoy tengo una reunión, pero voy a caerte ahí para hacer el programita que ya tenemos hecho. Y entonces, pues ya saben, @Ramiro Atondo, @Char Ilustrado, y pues por aquí nos vemos la próxima semana con estos segmentos y queriendo hacer pues mandarle toda nuestra solidaridad al pueblo de Ecuador, ¿no? Porque pues, qué bárbaro, ¿no? Qué cosas. Y un abrazo a Manuel, y es un gusto siempre compartir mesa con él. Claro que sí, mi querido Ramiro. Manuel, ¿dónde te apoya la audiencia de Sin Censura, tus trincheras, hermano? Pues estamos ahí en Twitter de tiempo completo, Manuel H. Borbolla, y estamos también en YouTube y en Facebook con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Ahí me pueden encontrar para darle seguimiento a todos estos temas que están bastante álgidos, y vamos a ver cómo pintan estas 2 últimas semanas en el Estado de México, que parece que Morena pues va a ganar, va a ser un día de campo, algo que no parecía tan fácil. Y que pinta mucho de cómo va a estar la elección al 2024. Entonces, pues ahí estaremos atentos a esos temas. Un saludo y siempre también un gusto compartir mesa con el buen Ramiro. Gracias, Manuel. Gracias, Ramiro. Que pasen excelente tarde. Cuídense. Y grábeme, don David.